repito la pregunta para retomar el hilo de lo que está reflexionando Harari. ¿Cómo podemos distinguir lo que está determinado biológicamente de lo que la gente intenta simplemente justificar mediante mitos biológicos? Una buena regla empírica es, comillas, la biología lo permite, la cultura lo prohíbe. La biología tolera un espectro muy amplio de posibilidades, sin embargo la cultura obliga a la gente a realizar algunas posibilidades al tiempo que prohíbe otras. Pero es la cultura, no la biología. La biología permite a las mujeres tener hijos, mientras que algunas culturas obligan a las mujeres a realizar esta posibilidad. La maternidad es una posibilidad biológica, pero es una opción en el proyecto de vida de una mujer. No puede ser una fatalidad, que es una condena, pues, que si mujer tiene que tener hijos, sino que es una posibilidad que la mujer abraza o deja pasar, porque hay otras opciones. La biología permite a las mujeres, la biología permite a los hombres que gocen del sexo entre sí, mientras que algunas culturas les prohíben realizar esta posibilidad. Bueno, pues todos sabemos la orientación de Harari, su orientación sexual, pero pues eso no nos interesa a nosotros. Él obviamente está haciendo un discurso también desde su perspectiva, su experiencia que ha tenido, y por eso pues se pone también al lado del tema de la cultura patriarcal, de la condición subalterna que ocupa la mujer en una cultura patriarcal, pone pues el tema también del rechazo a las otras orientaciones sexuales. La cultura, sigo leyendo, tiende a aducir que solo prohíbe lo que es antinatural, pero desde una perspectiva biológica nada es antinatural. Todo lo que es posible es por definición también natural. Un comportamiento verdaderamente antinatural que vaya contra las leyes de la naturaleza simplemente no puede existir, de modo que no sería necesaria la prohibición. Ninguna cultura se ha preocupado nunca de prohibir que los hombres fotosinteticen, que hagan fotosíntesis, que las mujeres corran más deprisa que la velocidad de la luz o que los electrones que tienen carga negativa se atraigan mutuamente. En realidad nuestros conceptos natural y antinatural no se han tomado de la biología, sino de la teología cristiana. El significado teológico de natural es de acuerdo con las intenciones del Dios que creó la naturaleza. Los teólogos cristianos argumentaban que Dios creó el cuerpo humano con el propósito de que cada miembro y órgano sirvieran a un fin particular. Si utilizamos nuestros miembros y órganos para el fin que Dios pretendía, entonces es una actividad natural. Si los usamos de manera diferente a lo que Dios pretendía, es antinatural. Sin embargo, la evolución no tiene propósito. Los órganos no han evolucionado con una finalidad y la manera como son usados está en constante cambio. No hay un solo órgano en el cuerpo humano que realice únicamente la tarea que realizaba su prototipo cuando apareció por primera vez hace cientos de millones de años. Los órganos evolucionan para ejecutar una función concreta, pero una vez que existen pueden adaptarse a sí mismos para otros usos. La boca, por ejemplo, apareció porque los primitivos organismos pluricelulares necesitaban una manera de incorporar nutrientes a su cuerpo. Todavía usamos la boca para ese propósito, o sea, para comer. Pero también la empleamos para besar, hablar, y si somos Rambo, de las películas de Vietnam, para extraer la anilla de las granadas de mano. Bueno, es el sentido del humor de Harari. ¿Acaso alguno de estos usos es antinatural simplemente porque nuestros antepasados vermiformes de hace 600 millones de años no hacían estas cosas con su boca? De manera parecida, las alas no surgieron de repente en todo su esplendor aerodinámico. Se desarrollaron a partir de órganos que cumplían otra finalidad. Según una teoría, las alas de los insectos se desarrollaron hace millones de años a partir de protrusiones corporales de bichos que no podían volar. Los bichos con estas
protuberancias poseían una mayor área superficial que los que no las tenían, y esto les permitía captar más radiación solar y así mantenerse más calientes. En un proceso evolutivo lento, estos calefactores solares aumentaron de tamaño. La misma estructura que era buena para la máxima absorción de radiación solar, mucha superficie, poco peso, también, por coincidencia, proporcionaba a los insectos un poco de sustentación cuando brincaban y saltaban. Los que tenían las mayores protrusiones podían brincar y saltar más lejos. Algunos insectos empezaron a usar aquellas cosas para planear y desde allí solo hizo falta un pequeño paso hasta que las alas para propulsar realmente al bicho a través del aire. La próxima vez que un mosquito zumbe en la oreja del lector, acúsele de comportamiento antinatural, ¿no? Mosquito, esto no fue hecho para que usted volara, ¿qué está haciendo? Si fuera bien educado y se conformara con lo que Dios le ha dado, solo emplearía sus alas como paneles solares. El mismo tipo de multitarea es aplicable a nuestros órganos y comportamientos sexuales. El sexo evolucionó primero para la procreación y los rituales de cortejo como una manera de calibrar la adecuación de una pareja potencial. Sin embargo, en la actualidad muchos animales usan ambas cosas para una multitud de fines sociales que poco tienen que ver con crear pequeñas copias de sí mismos, o sea, no tienen que ver con la reproducción. Los chimpancés, por ejemplo, utilizan el sexo para afianzar alianzas políticas, establecer intimidad y desarmar tensiones. ¿Acaso esto es antinatural? Bueno, ¿qué es natural y qué es antinatural? Pues eso lo define el ser humano. Yo quiero que ustedes recuerden, bueno, o que se lo imaginen, porque quizás no leyeron ese texto. En el texto, creo que es en el capítulo de Animal Simbólico, Fernando Savater, en las preguntas de la vida que se tuvo que leer en octavo, él habla de cómo el ser humano, y cita un autor del Renacimiento que se llama Pico de la Mirandola, que dice, al ser humano no lo hicimos ni mejor ni peor que los otros animales, pero lo hicimos con la capacidad de autodiseñarse. Esos no son los términos literales, pero es la idea. El ser humano está hecho a mitad de camino. Su gran peculiaridad, su particularidad ontológica, o sea, lo que lo hace ser, su particularidad ontológica es precisamente su indeterminación, o sea, su carácter inacabado. El ser humano tiene que darse a sí mismo la forma que quiere dar. Y algunos tienen un talento enorme en esa posibilidad y llegan a elevarse más allá hasta los ángeles. Otros descienden hacia las bestias, es lo que dice Pico de la Mirandola. Entonces, en ese juego de la libertad en el que el ser humano tiene que terminar de construirse a sí mismo, pues se le ofrecen muchas posibilidades. La naturaleza ofrece un sinfín de posibilidades. ¿Cómo vivir el amor? ¿Cómo vivir la sexualidad? No es algo que tenga que estar enteramente impuesto por la genitalidad o por las tradiciones de los pueblos. Y hoy estamos asistiendo al gran esplendor, al despliegue de las posibilidades de la libertad humana. Es algo que cuesta entender, y yo sé que un pasaje como este que acabo de leer para ustedes, leído para un oído conservador, para un oído ultracatólico, con una concepción absolutamente tradicional, apegada a una interpretación literal de los pasajes bíblicos, y de una concepción conservadora del sector más ultraderechista de la iglesia y de las iglesias, no solo la católica, de las iglesias, pues este es un pasaje perverso, esto es una ideología de género. Mr. Carlos se le soltaron las tuercas, se enloqueció, que le está enseñando a los chicos, porque hay todo ese prejuicio construido alrededor de la supuesta ideología de género, que es que a los niños lo están adoctrinando en las escuelas para que se vuelvan gays, a las niñas para que se vuelvan lesbianas, y claro, un texto de estos escrito por un autor que tiene otra orientación sexual, pues indudablemente puede sonar a
a un tipo de adoctrinamiento para que los muchachos se salgan de los cánones y en los parámetros de la moral. Ustedes que me conocen, chicos, saben que esa no es mi intención. Yo lo que quiero formar, y para eso puse este texto en sus manos, es una concepción, una mirada crítica sobre el mundo. Una mirada crítica que nos permita pensar las posibilidades y sobre todo pensar las posibilidades de los demás. Lo más importante para mí es que ustedes desarrollen la capacidad de ver el rostro del otro, porque en el rostro del otro es que existe la posibilidad de ver a Dios, ¿no? Fíjese, ahorita estos mensajes que están lanzando los republicanos en Estados Unidos, es más importante la economía que los viejos. Los viejos ya no producen, que se mueran. Los viejos ya no pagan impuestos, ya consumen poco, no producen, ya no forman parte de la población económicamente activa. Entonces, pues que se hagan a un lado, que se mueran, que le quiten los respiradores, que pasen al olvido. Entonces es una mentalidad y es una cultura que pone a Dios siempre por delante, ¿no? En el dólar aparece un triángulo que era el símbolo de la Trinidad, era el símbolo de Dios. Ahí aparece un ojo con un triángulo. Entonces es una cultura que todo el tiempo está mencionando a Dios, pero mencionar a Dios todo el tiempo y decir Señor, Señor, Señor y todo el tiempo coger la Biblia no es garantía de que seamos buenos seres humanos. Y mi compromiso como maestro es plantearles esa invitación a que nos humanicemos, a que respetemos las opciones de los otros. Nosotros podemos considerar que nuestra formación nos preparó para tener una tendencia homofóbica, para detestar a los homosexuales, para detestar a los que tengan opciones distintas. Pero la humanidad nos está pidiendo ser empáticos, ser compasivos. Y yo creo que eso es estar más cerca de Dios que pasársela todos los domingos, los sábados en un templo, repitiendo y repitiendo frases, pero en la vida diaria ver al otro como el enemigo, ver al otro como el pecador, al que hay que echarle piedra. Y ese pasaje de Jesús con la Magdalena es un pasaje extraordinario, una mujer rechazada, una mujer juzgada, y Jesús dice, pues el que esté libre de piedra, de que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Entonces es otra concepción y yo, pues por eso una reflexión como esta que está haciendo Alari, a mí no me parece que sea nociva, no me parece peligrosa. A uno nadie le va a enseñar a ser homosexual. La orientación sexual está determinada por los primeros meses de vida intrauterina. Intrauterina, o sea que a uno nadie lo puede adoctrinar para que se enamore de otro hombre o para que una chica vea a otra mujer con ojos de atracción. Realmente no es cierto y sí me parece más válido pensar la vida en términos de dignidad, en términos de humanidad, de generosidad, sobre todo a respetar las opciones de los otros. Si no aprendemos a respetar las opciones de los otros, vamos a vivir toda la vida con un lanzallamas, ¿no? Encendiendo el lanzallamas para quemar herejes y agachándonos a recoger la piedra para lanzársela a los malos. Y vamos a vivir como vivimos en Colombia, lamentablemente, como hemos vivido, con una violencia intrafamiliar, con una violencia contra la mujer, con una violencia homofóbica, con una furia y un odio. Y yo no creo que ese sea el destino de la vida en la Tierra. No creo que millones de años de evolución apunten en esa dirección. No creo que Dios, un ser generoso y amoroso, nos haya puesto en esta tierra para que nos demos madera unos a otros. Entonces es una reflexión. Lo que sigue el texto es muy bonito, sexo y género igual, es una reflexión para romper estereotipos. En la página 172 y 173 aparece este parangón, este paralelo entre Luis XIV en Francia, cómo está vestido, y Barack Obama en el siglo XX en Estados Unidos, para comparar los criterios y los paradigmas y clichés que tenemos de masculinidad. Pero es un texto delicioso, les deseo un buen jueves.
Espero que aprovechen estos días de vacaciones para seguir leyendo y seguirse cultivando. Un abrazo para cada uno y muchas gracias por su atención.